gustan ser confrontados. Amén. Es necesario que a veces seamos confrontados para despertarle en nosotros donde nosotros fallamos. Amén. La confrontación no es una forma de entrar en una contienda contigo. La confrontación es cuando nosotros estamos en una condición de vida que no es correcta y la verdad nos confronta, no para hacernos sentir mal, sino para que podamos traer corrección a nuestra vida para hacer lo que corresponde al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, el Padre a quien ama, corrige. Amén. Entonces quiere decir que si nosotros no recibimos corrección, quiere decir que no estamos siendo amados. Amén. Pero cuando nosotros recibimos corrección, quiere decir que estamos siendo amados, porque la corrección nos va a llevar a la salvación. Amén. Por lo tanto, la prédica que yo traigo hoy me va a confrontar a mí y va a confrontar a muchos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos para ser confrontados? Amén. Entonces el título del tema de hoy es: si no te transformas, no vas. Si no te transformas, no vas. Amén. Estaba yo en esta semana tratando de privar el mecánico. Y quise montar una pieza y agarré un tornillo y me dio tanto trabajo con ese calor y empecé a sudar, pero de una forma increíble. Y después yo dije, no, yo no voy a seguir con eso, y lo dejé. Porque el que sabe, viene, se lo monta. El que no sabe, pasa trabajo. Y el trabajo te hace sudar. Amén. Y hacía un calor intenso, como una humedad. Y yo voy todo mojado, como si había acabado de salir de la ducha. Y le digo a mi esposa, ese calor es terrible allá afuera. Y mi esposa dice, es que yo creo que va a llover más tarde porque lo que hace el calor, lo que hace ese calor es que está llevando el vapor hacia arriba para formar nubes, ¿verdad? Y después causar lluvia. Y yo dije, entonces el Señor me estaba llevando porque yo me estaba volviendo un vapor. Y como que después que dije eso, empecé a meditar. Y dije, wow, ciertamente el hombre tiene 70% de agua en su cuerpo. El hombre está compuesto de 70% de agua. Por eso que el hombre puede llegar a un extremo tal que se puede deshidratar. Amén, porque se evapora, todo el agua de su cuerpo y queda sin vida. Porque ¿cuántos saben que el agua es vida? Amén. Yo decía, wow. Entonces eso no quedó allí. Empecé el Espíritu a ministrarme acerca de eso. Y después yo dije, wow, de verdad que cuando el agua se evapora, se vuelve como un vapor, ¿no? Pero sube. Entonces dije, el que no se transforma, no va a subir. El que no se transforma, porque el agua para poder subir tiene que transformarse en vapor. La mariposa para poder volar tiene que transformarse de un simple gusano a un gusano con alas. Amén, para poder volar. Entonces, entiendo de que si nosotros no nos transformamos, no vamos a ir. O sea que hay un dicho hispano que dice, si no te vistas, que no va. Si no te transformas, no vas. Amén. Vamos a empezar la prédica en el día de hoy con reverencia, leyendo el capítulo 12 de Romanos, el versículo 1 y 2. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, así que hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que por medio de esta palabra nuestra vida pueda ser tocada y ser transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Heme aquí, Señor, como instrumento que tú has escogido en esta mañana para ministrar al pueblo por el cual tú diste tu vida. Te pido, Señor, que no sea yo, Señor, hablando y ministrando conforme a mi propia prudencia, sino que seas tú, Señor, a través de mí, de tu Espíritu Santo, ministrando a las vidas, Señor. Filtre, Señor, toda palabra que salga de mi corazón hacia mi boca, para que todos de aquí, Señor, salgamos edificados y transformados. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Entonces, mis amados hermanos, leemos en ese libro de Romanos que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice la palabra que es un culto, que es nuestro culto racional, que es lo que nosotros debemos de hacer. Pero eso no se queda ahí. En él dice que nosotros no podemos conformarnos a este siglo. Menos en este siglo que el cual nosotros estamos viviendo, que es peor que los siglos pasados. Porque estamos dándonos cuenta que el mundo se va deteriorando. Amén. Entonces nosotros no podemos conformarnos a este siglo, porque es un siglo donde todo va en decadencia. Amén. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea que todo lo que entendemos, todo lo que podamos comprender de Dios, que vayamos renovando, que vayamos transformándonos por medio de la renovación de este entendimiento que recibimos a través de la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Por lo tanto, si yo entiendo que lo que Dios quiere es bueno, es agradable y es perfecta, entonces yo necesito que por ese entendimiento empezar a transformar quién yo soy a lo que Dios quiere que yo sea. Amén. Porque la intención de Dios es que nosotros podamos irnos con Él. Y lo que me atrae mucho es esto, lo que me impactó mucho es esto. Es la transformación del agua para poder subir. Amén. Y entender que nosotros somos un 70% de agua. En averaje, ¿verdad? Puede variar dependiendo de la persona. Pero en un averaje 70% de agua. Algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Amén. Se calcula que normalmente un cuerpo normal, ideal, debe de llevar entre 50 a 65% de agua en el hombre y 45 a 60% en la mujer, en el cuerpo ideal. Amén. Pero como no existe tal cosa, el cuerpo ideal vamos a ponerlo un 70%. Amén. En el libro de Job, en el capítulo 36, versículo 27, dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse en en lluvia. Él atrae las gotas de agua, eso es nuestro Dios. Él atrae las gotas de aguas al transformarse el vapor en lluvia. Yo dije, wow, con razón yo estaba sudando.
porque hay agua en nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, debemos entender algo muy importante. Que a través de la palabra se lo voy a aclarar. Que nosotros, si nos quedamos en nuestro estado natural, no va a pasar nada. Hay dos transformaciones que habla la palabra de Dios. Hay una transformación que nosotros podemos convertirnos o transformarnos en paja y ser echado al fuego, o podemos convertirnos en trigo y ser guardado en el granero del maestro. Gracias. Amén. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Paja o trigo? ¿Verdad? Entonces tenemos que ir trabajando en pos de esa transformación. Amén. Es necesario entender eso, mis amados hermanos. Porque estoy seguro que, no. Podemos decir, no, a mí ahora mismo me va muy bien. Está bien. Gloria a Dios por eso. Pero tú has calculado cómo te puede ir mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 10 años. ¿Has calculado de que nuestra vida en esta tierra es temporera? ¿Está? Dije mal. Temporal, gracias. Amén. Pero ustedes me entienden. Amén. Ese es mi español. Repite mi español. Ese es mi español. Amén. Ese es mi español. Temporal. Nuestra vida en esta tierra es temporal. Es pasajera. Amén. Entonces, debemos de considerar eso para determinar con nuestra vida qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta vida? ¿Alcanzar todos los bienes del mundo? Dice, ¿qué le aprovecha al hombre si alcanzare todos los bienes del mundo y perdiera su alma? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es la cosa más importante en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro primer objetivo en esta vida? Algunos están perdiendo el tiempo en entrar en una competencia a ver quién alcanza más y quién alcanza más. Y se llenan de cosas que al fin y al cabo no se van a poder llevar cuando partan de este mundo. Entonces debemos de meditar realmente qué es lo que queremos que se vuelva esta vida que Dios nos ha dado. Amén. ¿Qué es lo que queremos? Vámonos en el libro de 1 Corintios en el capítulo 15. Estamos hablando en esta mañana de la transformación. Y la transformación es una palabra que se podría comparar con la conversión. Son sinónimos. Transformación, conversión, convertirse a, transformarse a. Amén. Entonces, nosotros y todo este mes he estado meditando acerca de a quién es que tenemos que convertirnos. ¿Verdad? Y los otros días estaba hablando de aquellos que dicen, no, me convertí al cristianismo, no hay tal cosa. Me convertí al pentecostalismo, no hay tal cosa. Me convertí a lo que sea, no hay tal cosa. Porque si tú te conviertes a una denominación, tú te estás convirtiendo a una ideología de hombre. Pero si tú te conviertes a Cristo, te estás convirtiendo a la vida. Amén. Entonces tenemos que entender esos principios para no equivocarnos. Las cosas pueden sonar muy lindo, porque las emociones son atraídas por las cosas lindas que podemos escuchar. Amén. Por lo tanto, tenemos que determinar muy bien a quién es que yo necesito transformarme. Tenemos que transformarnos a aquel que es la vida, a aquel que es la verdad, a aquel que es el camino, para que al fin y al cabo nuestra transformación sea una transformación real y podamos alcanzar la vida eterna. Amén. 1 Corintios 15, versículo 35 dice así, pero dirá alguno,
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que hay una carne que es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente en otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpos animal, hay cuerpos espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no fue primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, podría decir yo de esta forma, así como hemos traído la imagen del terrenal en la transformación, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Pero esto os digo, hermanos, que la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, lo que estamos entendiendo ahí, mis amados hermanos, es necesario que nosotros seamos transformados. Amén, es necesario. Nacimos de la naturaleza adámica, del hombre caído, pero por medio del Señor Jesucristo podemos ser transformados al ser espiritual. Amén. Por eso que el apóstol Pablo decía, aunque yo ande en la carne, yo no ministro según la carne. Aunque andemos en la carne, no ministramos según la carne, sino según el Espíritu. Perdón. Lo que nosotros estamos viendo es algo que en un momento se va a desaparecer. Es como un espejismo. Todo lo que ustedes pueden ver, todo lo que pueden ver y aún palpar con las manos, es un espejismo. No es algo de que yo pueda confiarme en ellos, porque en algún momento no serán parte de mi vida. Entonces la Biblia lo llama cosas perecederas. Amén. Por eso que el hombre de buen entendimiento hace tesoro en los cielos y no hace tesoro en la tierra. Y podríamos discutir todo eso, pero ¿hasta dónde te va a llevar tu razonamiento? Es lo que debemos de meditar. Yo puedo razonar a mi forma y decir, no, las cosas no son así, son así, son así, pero ¿hasta dónde te va a llevar este razonamiento que tú piensas que es propio y que es correcto? Si al fin y al cabo no tiene control ni siquiera del tamaño de tu estatura. Ni siquiera tiene potestad para impedir de que uno de tus cabellos se vuelva en blanco, a menos que lo pintes y después vuelve a salir blanco.
¿Verdad, hermano? ¿Sí? Yo no tengo potestad para que no se me caigan los cabellos. Mira que, pero ahí alumbro, ¿verdad? Esa es la luz que Cristo me dio. No tenemos potestad sobre nuestro cuerpo. Tal vez, no, yo puedo acudir a la cirugía estética y hacer, sí, pero entonces, ¿a qué te va a llevar eso? ¿A que te sientas mejor en tu propia carne? A ti que te vas a sentirte mejor. Pero es lo que conviene al hombre hacer. ¿Esa es la transformación real que necesita el hombre? Esa no es la transformación real que necesita el hombre. La transformación real que necesita el hombre es un ser carnal convertido a un ser espiritual. Es un ser animal que pertenece al reino de los animales para pertenecer al reino espiritual. Amén. Es un ser corrupto que tiene que convertirse en incorrupto. Amén. Es lo que tenemos que hacer. Es un ser que no conocía a Cristo, que tiene que ahora convertirse a Cristo. Es un ser que no tenía vida, por cuanto todos los pecados fueron destituidos de la gloria de Dios y por causa del pecado estamos muertos. Entonces de esa muerte convertirnos a la vida por medio del perdón de nuestros pecados que fue manifestado a través de un sacrificio en la cruz. Oportunidad de vida nos da el Señor. Oportunidad de ser una nueva criatura nos da el Señor. Oportunidad de ser transformado de la potestad de la muerte a la potestad de su poder. Amén. Entonces, cuando leemos el libro de Corintios en el capítulo 15, estamos entendiendo que lo que se siembra no se vivifica si no muere primero. Y esa morir primero no quiere decir que yo me voy a quitar la vida, quiere decir que me voy a despojar de lo que yo soy para hacer lo que Cristo quiere que yo sea. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor, a tomar con gran responsabilidad la transformación de nuestras vidas. Porque a veces pensamos que con simplemente venir a la iglesia a los domingos o a los días de servicios, y aún así orando en la casa todos los días en la mañana es suficiente. Nosotros tenemos que ser llevados a una transformación completa de nuestra vida para poner en práctica las cosas celestiales. De manera que cuando alguien nos vea a nosotros, pueda entender que aunque estemos aquí en la tierra, no pertenecemos a la tierra. Porque estando en la tierra, yo no vivo conforme a los rudimientos de este siglo, sino que vivo conforme a un reino que no tiene sombra de variación, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que aunque el mundo esté cambiando, yo permanezco en Cristo, lo que Cristo quiere que yo sea. Y te van a decir anticuado, está bien, gloria a Dios. Porque el hombre ha inventado tantas cosas que hace ver que aquellos que viven a Cristo sean anticuados, pero gloria a Dios. Porque por más invención que hay, son espejismo. Son espejismo. Los otros días, tristemente, fui, cuando me dieron la vacacioncita, fui a una iglesia a congregarme y me senté al lado de una farisea. Una farisea. Y cuando pidieron que abriera la Biblia, yo abrí mi
mi iPad, mi tableta. Déjame decirle que la Biblia fue escrita, los mandamientos y la ley fueron escritas en una tableta. Una tabla. ¿Ok? Y dice la farisea, sacó una Biblia y dice, esa es la Biblia. Y que ahora son teléfonos y tabletas y como que me lo tiró a mí. Si yo fuera un nuevo convertido, yo me fuera de esa iglesia. Porque hay que entender, mis amados hermanos, que las cosas han cambiado. Primeramente fue una tabla de piedra, luego fue en un rollo de papel, pergamino, y luego en la Biblia, y ahora vuelve a la tabla. Las cosas van cambiando, pero la palabra no debe de cambiar. Es la misma palabra, en diferentes formas de presentarlos. Entonces, imagínense que yo fuera un nuevo convertido y me sentara en esa silla, porque la señora no sabía quién yo soy. Porque no me anunciaron en la iglesia para nada. Porque fue una de las cosas que yo le dije al pastor, por favor, déjame ahí que me congregue como un miembro, no me anuncie. Y me senté al lado de una farisea. Mis amados hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con nuestras propias opiniones, ¿verdad? Porque eso, si no manifiesta la misericordia y la compasión de Dios, deséchalo. Porque no sabe que a Jesús lo perseguían porque sanaba a los enfermos un sábado, los fariseos. Haciendo el bien, lo perseguían. Pero esos mismos fariseos, se le caía un buey en un hoyo, en un sábado lo iban y lo sacaban. Amén. Pero por medio de la transformación de nuestro entendimiento de quién es Cristo Jesús, en vez de hacer esas cosas, nosotros lo que manifestamos es misericordia, compasión, amor y nada más. Entonces, si nosotros no nos transformamos, no nos vamos. Amén. Tenemos que transformarnos, entender quién es Dios. ¿Y para qué fue que Él vino en la tierra? Él no vino a la tierra a modelar, Él vino a la tierra no solamente a modelar a Dios, sino que por medio de su modelo seamos tomando ejemplo de Él para nosotros ser transformados como a Él. Amén. Él es el único ejemplo de la divinidad de Dios manifestado en la tierra. El único ejemplo. No hay otro ejemplo. Ni Buda, ni Mohamed, ni ninguno de ellos fueron ejemplo vivo de Dios. Porque Él estando en la carne, no vivió los deseos de la carne, sino hizo la voluntad de Dios, Padre. Amén. Él no vivió. Él no vivió para sí, Él estaba muerto. Estaba en la carne, estaba muerto, pero pero Dios estaba vivo en Él. Por eso es un misterio. Grande es ese misterio que Dios se manifestó en carne. El hombre andaba aquí en la tierra transformado. Lo veían, pero no le conocían. Y no le entendían. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido transformados para ser hijos de Dios. Vámonos a Corintios, 2 de Corintios. Segundo de Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, o
sea, cuando seamos transformados al Señor. Amén. Cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Versículo siguiente. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. ¿A quién tenemos que convertirnos? Al Señor. A veces escuchamos gente que dice, no, pero se convirtió ahora, se volvió una aleluya. Nadie se convierte a la aleluya. La gente se convierte a Cristo y después grita, aleluya. Amén. Nosotros necesitamos convertirnos al Señor. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, yo tenía mucha fuerza y vigor y incansable, pero cuando van entrando los años, no es lo mismo. Yo corro 5 pasos y me ahogo. No es lo mismo. Uno se va deteriorando, pero el espíritu se va renovando. Vamos a rejuvenecer. Mira ese joven ahí, sentado. ¿Verdad? Mira ese joven ahí. Para que te vean. Mira ese joven. Porque mientras el cuerpo se va desgastando, el espíritu se va renovando. Amén. Dice, por tanto, en el 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mirando cara a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Pero hay que mirarlo. No hay que voltear la mirada, hay que mirarlo, hay que apreciarlo, hay que entenderlo, para que entonces por medio de la renovación de nuestra mente podamos ser transformados. Porque cuando entendemos quién es el Señor, vamos a ser transformados de gloria en gloria. Y dice, a la misma imagen como por el Espíritu del Señor, como por el Espíritu. Amén. ¿Cuántos seres espirituales hay aquí? Un solo levantó la mano, otros dijeron amén, como no estoy seguro. No, si has sido transformado, hay que levantar con seguridad la mano. ¿Cuántos han sido transformados aquí? ¿Cómo yo puedo determinar que realmente he sido transformado? Si mi confianza aún permanece en la cosa de la tierra, no he sido transformado. Si mi confianza está completamente puesta en la cosa del cielo, he sido transformado. Amén. Le dije que íbamos a ser confrontados y vamos a ser confrontados. Aleluya. No le estoy diciendo nada que sea fácil, pero le estoy diciendo todo lo que sea mejor. De manera que empecemos a analizar nuestras vidas y determinar con ella a quién queremos parecernos. Hay mucha gente allá afuera que quieren todavía, después de tantos años, que quieren todavía parecerse a Elvis Presley. Otros se quieren parecer a Michael Jackson. A otros ídolos de eso índole, ¿verdad? Se quieren parecer, se visten igual, se peinan igual, ¿verdad? Pero casi nadie, dije casi nadie, no todos, casi nadie se quiere parecer al Señor Jesucristo. Porque hay mucha demanda de muerte, hay muchas cosas que tengo que hacer morir.
para ir transformándome al Señor. Entonces, como nosotros no somos los que queremos soltar, ¿verdad? Soltamos un poquito de lo que no nos inconviene mucho. Así dije bien, ¿verdad? Soltamos un poquito de lo que no nos inconviene mucho y agarramos lo que nos conviene, aunque el Señor lo demanda como que... sí, no. Y no estamos entendiendo que el Señor es el que pueda proveernos todas las cosas que nos hace falta. Y que si aprendemos a despojarnos, Él nos va a suplir. Que si nos vaciamos, Él nos va a llenar. De tal forma que nosotros seamos transformados realmente. Marcos 4:11. Hablando con sus discípulos, Jesús les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábola todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para que no se transformen y les sean perdonados los pecados. Amén. Pero a nosotros, diga, me siento privilegiado. Porque hay otro grupo que no tiene lo que nosotros tenemos. Entonces el que no puede entender esas cosas, lo puede oír. Lo oye, lo ve, pero no lo entiende, no lo percibe. Amén. No lo percibe. ¿Para qué? Para que no se conviertan y no les sean perdonados. ¿Cuántos quieren que sus pecados les sean perdonados? Déjame decirte que hay un sacrificio que se hizo para eso. Y ese sacrificio es para todo el mundo. Todo aquel que cree, todo aquel que lo reciba como sacrificio para su vida. Amén. Entonces necesitamos entender todas esas cosas. Que Cristo vino a darnos una vida diferente. Vino a darnos su vida. Amén. Y lo vino a dar no a medida, dice en abundancia. Vida y vida en abundancia. Amén. Ahora si queremos un pedacito nada más, es lo que vamos a recibir. Pero si queremos aplicar a nuestra vida la abundancia de Cristo, esa es la vida real. Porque no hay una verdadera vida, sino que la que Dios mismo diseñó. Algunos dicen, no, pero es mi vida. Yo hago, no, tú no tienes ninguna vida. No venga a decir a nadie que esa es mi vida, yo hago con mi vida. Tú no tienes ninguna vida. No te pertenece. Te fue dada. Esa vida te fue dada. Tú no decidiste un día, hoy yo voy a nacer en el mundo. No fuiste tú que lo decidiste. Hoy voy a vivir hasta los 100 años. No, eso no te pertenece tampoco. O sea que la vida no es tuya, te fue dada. No diga que es tu vida. No, es que Dios me dio libre albedrío. Mucho cuidado con eso. Porque ese libre albedrío o te condena o te salva. Para que tú seas salvo, tienes que transformarlo a la voluntad de Dios. Y para que seas condenado, tienes que sujetarlo a la voluntad del adversario. Porque vida no tienes. O se lo entregas al adversario o se lo entregas a Dios. Amén. Pero hay que transformarlo en lo que Dios quiere. Amén. Primera de Corintios, vamos a volver a Primera de Corintios capítulo 15.
Versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que estos corruptibles se vistan de incorrupción y estos mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esos corruptibles se haya vestido de incorrupción y estos mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: solvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces nosotros entendemos que en un momento dado nosotros vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos. En algo que tú no tienes control. Porque tú haces así, pestaña, cada uno pestaña un momentito, pestaña, así. Así de rápido. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Amén. Y van a empezar a suceder las transformaciones. Amén. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Es cuando la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo no va a recibir, no dice sobre las nubes, ni debajo de las nubes. Dice en las nubes. Y yo me arranqué la cabeza, dice, ¿será que nosotros nos vamos a convertir en vapor? Porque en es el partícipe de lo que es. No me entendieron, déjame hablar con ese lado. En no está incorporando a lo que es. Vamos a leerlo. Vamos a la primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Siguiente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, es necesario que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable al Señor. Eso determina realmente la transformación de nuestra vida. Y que lo que entendí a través de la palabra me ha llevado a mí a ser una persona diferente. Lo que la Biblia llama una nueva criatura. Donde todo lo viejo pasaron y todo son hechas nuevas en Cristo. Transformación. Transformación. No formación. Porque podemos formarnos por medio de muchos aprendizajes, de muchas cosas aprendidas. Y formarnos y tener una formación. Nosotros tenemos que ser transformados por medio del Espíritu Santo de Dios para comprobar que realmente somos hijos de Dios. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, estemos siempre preparados. Pastor, ¿cómo yo me preparo? Considerando
cada minuto como el último minuto de tu vida. Cada día como el último día de tu vida. Porque ninguno de nosotros no sabemos la hora en que se va a manifestar un infarto, un derrame cerebral o cualquier cosa de ese índole que nos lleve de esa tierra. O sea que cada vez que alguien va a hacer un viaje, ¿qué hace? Primero prepara su pasaporte, si tiene que tomar una visa lo prepara su maleta, separa los días, ¿verdad? Es una preparación para que al final, cuando llegue el momento, se compra su boleto, hace su reservación de hotel, de vuelo, de todo, de carro, si va a alquilar un carro, todo bien preparado. Así debemos de preparar nuestra vida para el día que no sabemos. Amén. Estar listo. Por lo tanto, mis amados hermanos, no importa tanto cuánta información yo puedo adquirir, importa de qué yo voy a hacer con toda la información que yo recibo, que toda la enseñanza que yo recibo, ¿verdad? ¿Qué uso le hago a las cosas que el Señor me muestra? Amén. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Porque lo escrito de la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro como todos los libros. Es un libro que dice el Señor Jesucristo que nosotros debemos de escudriñar porque Él habla de la vida. Escudriñar las Escrituras porque en Él está la vida. En ella está la vida. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, necesitamos que a través de la palabra que recibimos a diario, por medio de cualquier fuente, sea por la radio, por Bienvenido a la Fuente Espiritual, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Por Luminal FM. ¿Cuántos se conectan a la Luminal FM? 2 personas, todos los demás están en pecado. No. ¿Verdad? Bajan la aplicación, mis amados hermanos, Luminal FM, esa es la emisora de su iglesia. Bajan la aplicación. Amén. Para que puedan ir alimentándose por medio de las canciones que edifican el alma, las prédicas. Nuestro hermano Rubén ahí está en la mañana, los días que le son asignados, que no me lo tengo de memoria, ¿verdad? Y también el pastor Infante, que lo vi ahorita, pero se volvió una nube. Está en el baño. ¿Verdad? El hermano Antonio, a veces el pastor Ángel, están conectados en Luminal FM, dando palabra que transforma. Amén. Pero la palabra transforma cuando nosotros nos cedemos a ellos, nos sujetamos a ellas. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, si nosotros no somos transformados, no nos vamos. Amén. Y yo sé que todos nosotros estamos buscando del Señor porque Él es nuestra esperanza de vida. Él es nuestra esperanza de vida. Entonces, como Él es nuestra esperanza de vida, lo buscamos todos los días, ¿verdad? Pero es necesario, mis amados hermanos, que la palabra se haga efecto en nuestra vida y convierta nuestros corazones. Todavía muchos de nosotros nos enojamos por las cosas de la tierra. Nos enemistamos con personas por cosas de la tierra, por los espejismos del mundo. Y hacemos enemistades, ¿verdad? Con aún miembros cercanos de nuestra familia, por los espejismos del mundo. Pero si mi corazón está
Ha sido transformado, no son cosas que yo le voy a dar importancia. Y el Señor Jesús fue muy enfático en eso. Dice, si te quieren quitar lo tuyo, dáselo. Si te quieren quitar el manto, dáselo. Dale también la capa. El que te pide prestado, dáselo. Es que, pastor, es que yo tengo todo contado, tengo un budget. ¿Cómo se dice? Budget. Presupuesto. Tengo un presupuesto que no puedo salir de ella. Es que todavía no has entendido que el proveedor tuyo es Dios. Amén. Él suplirá todo lo que os hace falta. No alguna cosa, todo lo que os hace falta. Entonces determinamos que una persona ha sido transformada cuando toda su confianza está puesta en Dios. No en la cosa que ven. Los otros días una persona me dijo, pero pastor, tú aquí en esa iglesia no pides. Yo no sé ni cuándo dar o cuándo no dar, porque tú no pides. Porque yo creo sinceramente que cada corazón que ha sido transformado no hay que pedirlo. Él sabe que tiene que traerle a Dios lo que es de Dios. Y yo no tengo que pedir, porque ¿sabe lo que dice la palabra? Cada uno dé como Dios propuso en su corazón, no como el pastor propuso en su corazón. Cada uno de conforme a lo que Dios propuso en su corazón. Si Dios lo propuso en tu corazón y no lo quisiste dar, desobediente eres. Pero el pastor no te va a manipular, ni te va a motivar, ¿verdad? Para que tú miras a tu pareja y por vergüenza del que está sentado a tu lado, tú te levantes y dices, no. Cada uno de como Dios propuso en su corazón. No con tristeza. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros necesitamos ser transformados en lo que es real, en lo que no es perecedera, en lo que es eterno. Necesitamos ser transformados. Y sabemos que nuestro Dios es eterno. Y nuestro Señor comparte la misma gloria que el Padre. Y nosotros, si estamos siendo transformados en el Espíritu, también compartiremos esa misma gloria de la eternidad con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, si queremos ir al cielo, sean transformados. Amén. Me ponen la música, por favor, en la pantalla. Y prestemos atención a lo que dice esa canción. No porque lo dije, no. Ese hombre es... Préstale atención a las letras de esta canción.